8:08 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques en este 8 de enero, hay que jugar el 8, el 08 o el 80. 8 de enero, día de inicio de clases, como veíamos en el noticiero, ya se está dando por inaugurado este curso lectivo que definitivamente va a tener demasiadas, pero demasiados retos por cumplirse desde los protocolos que establezca el Ministerio de Salud, si eventualmente se presenta algún tipo de contagio masivo en alguna escuela o colegio con respecto al tema de COVID-19, hasta poner y nivelar a los estudiantes a la altura que puedan lograr este año o en los próximos 2 años reconocer los contenidos que perdieron durante toda la pandemia. Es un reto enorme, ojalá que muchos estemos dispuestos a ayudar a los muchachos, a los jóvenes, a los niños en este proceso de nivelación. Esto no se veía, y algunos hemos criticado la calidad de la educación pública, pero esta situación que se ha vivido y que vamos a vivir no se veía desde los años 80, donde tampoco se veía una crisis económica como la que estamos viviendo en este momento, y eso es parte del proceso que queremos analizar el día de hoy con el economista Eli Feinza. Ya habíamos empezado una conversación con varias personas la semana pasada que quiero continuar. De hecho, aprovecho para anunciarles, don Eli, lo invité el lunes pasado, no pudimos abordar todos los temas, lo invité de nuevo el día de hoy, y a doña Carla Cogui la habíamos invitado el miércoles pasado y no nos alcanzó el tiempo. Doña Carla va a estar con nosotros, mañana acá en Enfoques para continuar la conversación que empezamos la semana pasada con respecto a materia de renta global, así que los invito de una vez para el día de hoy y mañana. De hecho, les decía, la semana pasada sucedió algo que no se veía desde hace mucho tiempo, y era ver a los sindicatos unidos con la clase empresarial, con la UCAEP específicamente, en un comunicado prácticamente que conjunto, pidiéndole al gobierno que detuviera por un mes, que hiciera una pausa por un mes sobre las negociaciones y los proyectos de ley que hay referentes al Fondo Monetario Internacional. Y la solicitud también se unía a otras cámaras importantes del país, como la Cámara de Industrias, y todos en un mismo sentido de pedir una pausa para analizar estos proyectos de ley que van en el sentido de negociar con el Fondo Monetario Internacional. El presidente habló el jueves, me parece, jueves o viernes, se dijo, se molestó, no le gustó que le pidieran más tiempo, y dijo que el país no puede esperar y que hay que avanzar. A partir de ahí las voces se han escuchado en diferentes sentidos. Algunos piden avancemos, aprobemos con el Fondo Monetario Internacional una negociación, lo que sea, pero una negociación con el Fondo Monetario Internacional para tener un poquito de credibilidad. Otros dicen, no, 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 señores, un momento. Tenemos que negociar con el Fondo Monetario Internacional, pero no cualquier cosa. Tiene que ser una negociación de calidad. Bueno, en ese sentido es que queremos hablar el día de hoy con Don Eli, que ayer publicó un comentario de opinión bastante interesante, y yo le voy a pedir que lo podamos analizar el día de hoy. Don Eli, buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días, Michael. Buenos días a toda la audiencia de Enfoques. Muchas gracias por tenerme por aquí nuevamente. Michael, 8 de febrero. Dijiste varias veces 8 de enero. Es el trauma de los eneros. Es la cuesta de enero, Don Eli, que me tiene traumado. La cuesta de enero que no se ha terminado. Enero que va a terminar, bueno, esperemos que se acabe antes de junio, de julio, por lo menos. Disculpa, será 8 Así de es. febrero, efectivamente. Pero juega el 08 o el 80, porque todo era 8 hoy. Don, Así E- es. Don Eli, ayer yo donde vi el titular de su comentario, digo yo, aquí está resultando o levantándose un fantasma de los que hemos hablado durante mucho tiempo, de que si es necesaria una negociación con el Fondo Monetario Internacional, y que en otros países las negociaciones con el Fondo Monetario no han solucionado los problemas de fondo. Y usted decía ayer, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sí, pero tiene usted dudas sobre esta propuesta de acuerdo. Es como cuando uno le dicen, las dietas no funcionan, no, sabe un toque, no es que las dietas no funcionan, depende de la dieta que usted haga, le puede funcionar o no le puede funcionar. Siento que con el Fondo Monetario Internacional vamos como por el mismo camino. Depende del acuerdo, puede que funcione o no funcione. Así es, Michael. Definitivamente que así es. Yo creo que en Costa Rica lamentablemente nos hemos acostumbrado ya durante mucho tiempo a decir, bueno, aprobemos lo que sea, pero hay que aprobar algo. Y esa mentalidad la usamos con, por ejemplo, la ley de tránsito, que fue las reformas a la ley de tránsito se discutieron como por 15 años, ¿verdad?
Y de pronto, después de 15 años, alguien decidió que era urgente aprobar, y yo hablé con varios diputados y me decían, vean, no importa, tiene un montón de defectos, pero es que urge aprobar algo. Y el urge aprobar algo era una urgencia política de ellos de poder decir, aprobamos la ley de tránsito, a pesar de que una vez aprobada, empezamos a descubrir todo el montón de problemas que tenía. La gente recordará que las multas eran excesivamente altas, la sala cuarta se las trajo abajo, dijo que eran desproporcionadas, había un montón de problemas. Pero eso mismo hemos hecho con varias otras cosas, ¿verdad? Y entonces ahora hay una mentalidad en un cierto sector que yo diría de la política tradicional de este país de decir, aprobemos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no importa lo que ese acuerdo diga. Y tengo que decir, hay otras dos posiciones. Una es, no necesitamos al Fondo Monetario Internacional, y la otra es, sí necesitamos al Fondo Monetario, pero no con este acuerdo, sino que con un acuerdo mejor diseñado. Esta última es mi posición. Entonces, empiezo explicando por qué creo que sí necesitamos al Fondo Monetario Internacional. Lo primero es entender que Costa Rica como país hoy tiene un problema serio de credibilidad. No nos confundamos cuando tenemos portadas del National Geographic o cuando la revista Nature o la revista Science habla de la maravilla de la protección del ambiente en Costa Rica, de las políticas de descarbonización, etcétera. No confundamos eso con credibilidad frente a los mercados internacionales. En materia económica, hoy Costa Rica carece de credibilidad. Y carece de credibilidad porque llevamos 12 años actuando de la manera fiscalmente más irresponsable, que fue hacer crecer el gasto público. De hecho, hicimos crecer el gasto público en más de un 50% como proporción del PIB a lo largo de la última década, ¿verdad? Sin que eso se compensara con una mejora en la recaudación. Y se aprobó finalmente una reforma fiscal hace 2 años, y lo primero que sucedió fue que se disparó el gasto en algunos rubros que no se debió haber disparado, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos una situación límite donde el nivel de endeudamiento del gobierno es prácticamente insostenible, está consumiendo la mitad, el servicio de la deuda está consumiendo la mitad del presupuesto nacional, con lo cual queda muy poca plata para que el gobierno haga lo que los ciudadanos demandan del gobierno, que brinde los servicios que tiene que brindar. Por eso se deterioran los servicios públicos, ¿verdad? Y necesitamos definitivamente hacerle un overhaul a las finanzas públicas, pero no solo a las finanzas públicas, sino que al propio aparato productivo del país, porque de la mano con este desorden fiscal que hemos manejado en la última década y media, también la economía ha venido perdiendo fuelle. El crecimiento económico es mucho menor, y no me refiero a la pandemia, me refiero a los últimos años antes de la pandemia. El crecimiento económico era mucho menor que en tiempos anteriores, con lo cual se nos disparó la pobreza, bueno, se nos estancó la pobreza, se nos disparó el desempleo. Recordemos que antes de la pandemia el desempleo ya estaba en 12,5%, ¿verdad? Y entonces, al no haber dinamismo en la actividad económica, cuesta mucho mejorar la recaudación. Por más que usted suba los impuestos, de hecho, cada vez que usted sube los impuestos, le quita más dinamismo a la actividad económica. Entonces, en los años 70 en Costa Rica se decía que el mejor ministro de Hacienda era una buena cosecha de café. Claro, porque en aquella época el país producía 4 cosas, ¿verdad? Café, banano, azúcar y carne. Y el café era por mucho el principal producto. Bueno, hoy el principal o el mejor ministro de Hacienda que puede tener un gobierno hoy es un crecimiento económico rápido y vigoroso. Entonces, las reformas tienen que ir de la mano unas de las otras. Las que promueven el crecimiento económico, mayor competitividad, con las que promueven el orden fiscal. Como el país ha perdido credibilidad frente a los mercados, el convenio con el Fondo Monetario es importante, porque tener ese convenio firmado nos brinda ese sello, digamos, de garantía. El fondo lo que dice tácitamente es: este país se comprometió a seguir una serie de políticas que van a ayudar a ordenar sus finanzas públicas, van a ayudar a poner en orden la casa.
nosotros, Fondo Monetario Internacional, vamos a fiscalizar a este país para que cumpla, y entonces en los mercados dicen, bueno, sí, ahora que están sometidos a la disciplina del fondo, podemos finalmente confiar en que van a hacer las cosas un poquito mejor, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué un acuerdo con el Fondo Monetario sí, pero no este acuerdo? Bueno, porque el acuerdo que se negoció, y recordemos que el gobierno tiene la potestad de proponerle al fondo lo que quiere hacer, y el fondo saca la calculadora y dice, si me alcanza o no me alcanza, se lo acepto o modifíquelo, ¿verdad? Fue una propuesta de mínimos, donde a lo que me refiero con mínimos es, esta es una propuesta que sí va a permitir equilibrar las finanzas públicas en los próximos 10 años, 10, 15 años, ¿verdad? De una manera muy lenta, pero que lo va a lograr siempre y cuando no haya otro descalabro de la economía. Si hay una gran crisis económica dentro de 7 años, las cifras se van al basurero, ¿verdad? Dios libre, pero si hay otra pandemia en 5 años o en 10, otra vez las cifras se nos van al basurero, ¿verdad? Entonces, por eso digo yo, es una propuesta que para que tenga éxito todo tiene que salir perfecto, número uno. Y número dos, equilibra las finanzas públicas únicamente de manera temporal y pasajera. Porque se basa, de hecho, el grueso del ajuste depende de la aplicación de la regla fiscal. Y la regla fiscal lo que dice es, cuando el nivel de la deuda del gobierno supera el 50% del PIB, se le ponen límites al crecimiento del gasto. Y el objetivo es, a 15 o 20 años, llegar a estar por debajo del 50%. El primer objetivo es llegar a estar debajo del 60%. Recordemos que este año cerramos alrededor del 68%, y se espera que, el año pasado alrededor del 68%, y este año se espera que cerremos alrededor del 73%. Entonces, el primer objetivo es bajarlo por debajo de 60%, porque por encima de 60 es donde están las mayores restricciones al crecimiento del gasto. Pero una vez que bajamos del 60, y sobre todo cuando bajamos del 50, otra vez los gobiernos quedan en libertad de empezar a hacer crecer el gasto de manera irresponsable. Y por eso digo yo, necesitamos un ajuste que obligue a los gobiernos a un menor gasto, aún cuando ya no tengamos la regla fiscal encima del pescuezo. Antes de entrar a ver, porque yo me imagino, donde la gente lo escucha a usted decir, este acuerdo no, entonces piensan que la globalidad del acuerdo no funciona, y puede que usted opine así o puede que no. Antes de entrar a ver los puntos específicos que usted dice de este acuerdo, este punto específico no, quiero, bueno, primero saludar a la gente que nos está viendo. Roy Cruz, que nos acompaña, siempre es el primero en saludar. Gracias, Roy. Tony Cubero, Fabio Arguedas, don Eduardo Ramírez, gracias por acompañarnos. Eugenia Chacón, Juan López, que siempre nos acompaña. Gracias a todos, y ahorita vamos a generar un espacio de preguntas y respuestas para las preguntas que ustedes tengan. Pero antes de eso, a ver, nos han repetido, y esta frase la hemos escuchado todos decenas, y no es cientos de veces durante los últimos meses. Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional nos va a inyectar credibilidad a nivel internacional, y vamos a ser más confiables porque la gente va a decir, el fondo está ahí. Pero por otro lado, uno ve ejemplos de otros países que han negociado múltiples veces con el Fondo Monetario Internacional y no han logrado salir de los huecos. Argentina, como usted lo mencionaba ayer en su comentario, 21 veces desde 1956 hasta el 2006 ha negociado con el Fondo Monetario Internacional. O sea, ha tenido 21 crisis donde el fondo ha llegado a, supuestamente, lo mismo que nos están diciendo nosotros, a hacer cambios estructurales para lograr darle credibilidad, y de 21 veces ha fracasado. O sea, no es el simple hecho de aquellos que dicen, aprobemos lo que sea con el Fondo Monetario Internacional, pero aprobemos algo, eso no es garantía de que vamos a lograr esa credibilidad. De acuerdo, Michael. Yo diría que el fracaso no es del Fondo Monetario Internacional, el fracaso es del país. Porque el Fondo Monetario asume que las personas que manejan o conducen a los países son adultos responsables. Y esa no es la realidad de
de países como Argentina, ¿verdad? Serán adultos porque la cédula dice que tienen más de 18 años, pero no se comportan como adultos responsables. Entonces, por eso digo yo, lo que el gobierno de Costa Rica negoció en este momento con el Fondo Monetario Internacional, lo que hace es brindar las posibilidades o darnos las posibilidades de equilibrar las finanzas en el corto plazo y para el corto plazo. No nos compromete a una trayectoria de largo plazo de mayor crecimiento económico, no nos compromete a una trayectoria de largo plazo de mayor responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, y por lo tanto, una vez que se termina el convenio con el fondo, los países dirigidos por adultos irresponsables vuelven a sus malas prácticas. Entonces, no, yo no creo que todo lo que el gobierno negoció con el fondo hay que botarlo a la basura, no. Yo creo que ¿cómo se llama? Lo que sí tenemos que hacer es agregarle ciertas cosas, quitarle algunas bastante nocivas que hay ahí, modificar otras y agregarle ciertas cosas que nos empiecen a poner en esa senda de responsabilidad fiscal. Y puedo dar dos ejemplos rápidos, ¿verdad, Michael? Para no ir muy lejos de donde está el gobierno, hablamos de reforma del Estado, yo lo menciono en mi artículo de ayer. Hay que iniciar la reforma del Estado, porque al reformar usted el Estado, al disminuir el tamaño del aparato estatal, usted disminuye el nivel del gasto, pero además impide que crezca más rápidamente en el futuro. Entonces, ¿por dónde podemos empezar con la reforma del Estado? No, ojo, que no se trata de hacer toda la reforma del Estado en un convenio con el Fondo Monetario Internacional. No alcanza el tiempo ni para la negociación, ni para el diseño de la propuesta, ni tampoco alcanza el tiempo en los 3 años que el Fondo Monetario nos va a dar para completar esa reforma, ¿verdad? Pero sí podemos empezar. Entonces, insisto, no muy lejos de donde anda el gobierno. El proyecto de ley de Otón Solís, que se llamaba Cerrar, ese proyecto ya murió, pero se puede rescatar, se llamaba Cerrar, que lo que decía es, mire, en el sector social de Costa Rica, del gobierno de Costa Rica, tenemos 23, 25 instituciones que administran más de 40 programas antipobreza, y lo que está pasando es que mucha plata se va en burocracia y muy poquita plata le está llegando a los beneficiarios finales de los programas. Entonces, él decía, fusionemos todas esas entidades en un gran ministerio, creo que él lo llamaba de asistencia social. Entonces, bueno, ahí tenemos un buen primer paso, ¿verdad? Otro, que no es tan complicado. Tenemos en Costa Rica 4 superintendencias financieras, cada superintendente se gana 10 millones de colones al mes y tiene un montón de burocracia y qué sé yo. Fusionemos las superintendencias en una sola, ¿verdad? Una sola superintendencia de mercados financieros que supervise seguros y bancos y valores y todo, ¿verdad? En Estados Unidos tienen, que es un país mucho más grande, tienen una Securities and Exchange Commission, ¿verdad? Y esa supervisa todo el sistema financiero, que insisto es muchísimo más grande, no tienen una superintendencia para cada tipo de negocio financiero. Ahí tiene usted 2 ejemplos de cosas que se podrían hacer, ¿verdad? Una que viene del riñón del PAC, el propio fundador del partido PAC, que está en el gobierno, es el proponente de ese proyecto de ley. Y la otra es una cuestión que tal vez el público en general no lo percibe porque no son instituciones con las que el público normalmente trata, SUGEVAL, SUGEF, SUPEN, SUGESE, ¿verdad? Son entidades con las que tratan las empresas financieras directamente, ¿verdad? Pero tenemos un desperdicio de recursos fenomenal ahí, ¿verdad? Así por el estilo, también podemos seguir hablando toda la hora de diferentes propuestas para hacer que el aparato estatal sea más pequeño y más eficiente, pero bueno, eso no es lo que quiere hacer este gobierno. Pero a ver, de la propuesta que está actualmente nos dicen, el discurso oficial es solamente una pequeña parte va enfocada en impuestos y una gran parte, creo que 3 punto algo de la propuesta enfocada en
en tema de reducción de gasto. Ese es el discurso que el gobierno ha sostenido. Ellos dicen, cumplimos la tarea con la reducción de gasto. Pero para entrar en concreto, porque no sé, hoy hay mucha gente reclamándole, Don Eli, entre los comentarios, de que usted es el mismo PAC, dicen varios de los comentarios, que usted representa al Partido Acción Ciudadana. No sé por qué hoy están opinando eso. Pero para entrar en concreto, de la propuesta que hay actualmente, ¿qué hay que quitarle? Renta global, que hay que quitarle a esa propuesta que no es conveniente. Yo he enfocado en renta global por el garrotazo que va a hacer a los salarios de las personas que trabajan. Pero, ¿qué opina usted de esta propuesta original? ¿Por qué no o qué no tiene que ir de esta propuesta? Okay. Renta global como concepto sí, la propuesta del gobierno no, porque la propuesta del gobierno es un simple garrotazo disfrazado de renta global. De hecho, ya el gobierno presentó el viernes un texto sustitutivo a su propia propuesta después de los reclamos de los diputados. Ahora, con el texto sustitutivo lo que hicieron fue dejar todavía más claro que el único objetivo no es simplificar el esquema tributario, que eso es lo que se lograría con renta global, que el objetivo no es simplificar el esquema tributario, sino que el objetivo es garrotear a la gente a mansalva, a punta de impuestos. Porque ya eso ya no se puede llamar renta global, ya terminaron excluyendo un montón de tipos de ingresos que ya no van a entrar en la cuenta de la renta global. Ahora básicamente lo que están es unificando el impuesto de los salarios con el impuesto de los trabajadores independientes. Y entonces, porque esto es como decía un amigo, esto es como ir de cacería en el zoológico. Más fácil no se puede, los animales están enjaulados, ¿verdad? Entonces, pégueles el balazo. Van automáticamente el adelanto de renta. Sí, pero además, Michael, vea, hoy en día, a cómo está la cosa hoy, un trabajador independiente con ingresos de más o menos 350,000 colones al mes, o sea, prácticamente un salario mínimo, ¿verdad? Un trabajador independiente a partir de 350,000 colones al mes ya tiene que pagar impuestos, mientras que el asalariado tiene hasta 840,000 colones exentos, es decir, para pagar el impuesto tiene que ganar más de 840,000 colones. Cuando usted quiere unificar esos dos sistemas, tiene tres opciones. Pone a todo el mundo en el mismo nivel de los asalariados, deja 840,000 colones exentos y entonces el gobierno pierde un montón de recaudación de los que sí estaban pagando por debajo de 840,000. Pone a todo el mundo en el nivel de los trabajadores independientes y todo el mundo empieza a pagar a partir de 350,000, con lo cual comete un asesinato, o sea, ¿cómo se llama? Va a matar a los trabajadores asalariados que antes pagaban a partir de 850 y ahora 840, ahora pagarían a partir de 350. O hace algo intermedio, que fue lo que escogió el gobierno, ¿verdad? Entonces ellos dicen a partir de 683,000 colones. Con solo ese cambio, Michael, están atrapando a más o menos un 15% de la fuerza laboral que gana entre 683,000 y 840,000 colones, que son personas que antes no pagaban impuestos, que ahora van a tener que pagarlo, ¿verdad? Y en el otro extremo de la tabla, en el extremo alto de la tabla, hoy los asalariados, para llegar a pagar 25%, que es el máximo, ¿verdad?, necesitan ganar, son más o menos 52 millones de colones al año. Eso se traduce en que unos 4,200,000 al mes, más o menos. El trabajador independiente ya entra en la categoría del 25%, aproximadamente con 18 millones de colones de ingresos. Y entonces ahora nuevamente están adoptando una versión intermedia donde a partir de más o menos 27 millones al año, ya usted está en la categoría del 25%. Entonces, hay una serie de trabajadores que ganan más de 27, pero menos de 52 millones, que tal vez antes estaban pagando al año, ¿verdad? Esas son cifras anuales, que tal vez antes estaban pagando el 20% y ahora van a pasar al 25%. Y entonces, o sea, realmente esto es un garrotazo de impuestos por donde usted lo quiera ver. Incluso en la nueva versión le ponen renta global
le ponen renta global de título, pero esto en realidad es una reforma integral al impuesto de renta que pagamos. Ojalá fuera una reforma integral, Michael. No es una reforma integral. Llega a eso. Esto es un parche que le están haciendo al impuesto de la renta para exprimir aún más al contribuyente. Lo que se necesita es precisamente una reforma integral al impuesto de la renta. Una reforma que haga que todo el mundo pague igual, pero entonces esa reforma se tiene que diseñar pensando en no garrotear o garrotear lo menos posible a la gente, ¿verdad? Realmente no tiene sentido este sistema dual donde el trabajador independiente paga muchísimo más que el trabajador asalariado. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Pero si usted lo diseña con el objetivo de simplificar el esquema tributario, va a tener un resultado distinto que si usted lo diseña con el objetivo de exprimir hasta donde se pueda para obtener mayores recursos. Que este segundo es el enfoque del gobierno. Entonces, el concepto de renta global es valioso y se puede diseñar mucho mejor. Entonces, yo lo conservaría adentro, pero el proyecto de ley tiene que ser modificado. Sin modificar los tramos. Es decir, manteniendo los tramos exonerados hasta el momento. No, insisto, porque o sea, los tramos exonerados hay que modificarlos, porque si usted quiere unificar dos tablas que son completamente distintas, como son la del trabajador independiente y subir otra. Así es, pero usted lo que puede hacer es, ok, va a tener que bajar un poco en el tramo más bajo, pero entonces usted puede hacer los tramos más extensos. En vez de que sea, digamos, hoy usted está entre 850,000 y 1.150.000, está en una categoría, a partir de 1.150.000 hasta, no sé, 1.400.000 está en otra categoría. Usted puede hacer esos tramos un poco más extensos, ¿verdad? Entonces, algunas personas que pagaban el 20 tal vez van a caer al 15, pero por otra parte usted pone a pagar impuestos a personas que antes no pagaban, y algunas personas en el tramo superior que pagaban 20% van a empezar a pagar el 25%. O sea, hay que diseñarlo para que el impacto menor esté precisamente en los quintiles más bajos, ¿verdad? Hoy usted tiene una reforma donde los principales golpeados son los quintiles más bajos y los quintiles más altos. Vos lo habías mostrado con una tabla de Excel que pusiste en el programa la semana pasada, donde porcentualmente el aumento del pago de los impuestos, el mayor aumento se daba para las personas con ingresos entre 800 y 1.100.000, no para las personas con ingresos de 4 o 5 millones de colones, ¿verdad? Y ojo, el principal aumento en realidad se da para las personas con ingresos de menos de 850,000, claro, porque son los que hoy pagan cero y pasan a pagar ahora un impuesto de la renta que no se le puede calcular un aumento porcentual, porque cuando la base es cero, no hay forma de calcularlo, ¿verdad? Pero entonces en esto, Nelly, no va a haber sectores que logren, o sea, sería idealista seguir pensando de que mantengamos los salarios menores, 840,000 colones exonerados del pago de impuestos. Es que, a ver, si estuviéramos en una situación económica fluida, donde la gente tiene ingresos, donde en sus hogares no hay 2 o 3 desempleados en cada hogar, etcétera, etcétera, uno diría, bueno, si hay varias personas trabajando, el impacto se distribuye entre varias personas. Pero ahorita, en la situación económica en que está, a una familia se le quitan 60,000 pesos al mes y muchos no pueden pagar el pase del bus para los chiquitos o para ir a trabajar. Ese es mi punto. Y volvemos otra vez al menú del Fondo Monetario Internacional. El gobierno está proponiendo eso. Algunos dicen, están locos en este momento, no se puede, aunque sea la idea más justa y aunque queramos levantar y no se puede. O hay que renunciar a eso y decir, hay que tocar salarios, no hay de otra. No es un buen momento para hacer una reforma de esas, pero también hay que decir, Michael, nunca es un buen momento para hacer una reforma de impuestos, porque lamentablemente, aunque el objetivo de la reforma sea simplificar y bajar los impuestos, siempre va a haber gente afectada, siempre va a haber gente que va a pagar más que antes, gente que no pagaba, que ahora tiene que pagar, etc. Sin embargo, digamos, yo he hecho una propuesta que la hice hace más de 2 años públicamente, está en un artículo que publiqué y todo lo demás, donde decía, mire, en Costa Rica hay 110 impuestos,
En realidad más, hay como 140 impuestos en Costa Rica, pero hay 5 de ellos que son los responsables de más del 90 o de alrededor del 90% de la recaudación. Entonces, eliminemos 90 o 100 impuestos, concentrémonos en los impuestos que sí recaudan, pero entonces reformémoslos para simplificarlos, ¿verdad? Y en la simplificación sí hay que eliminar un montón de exoneraciones que ¿cómo se llama? Ya en Costa Rica hay más de 130, 140 impuestos, pero hay más de 1,200 exoneraciones, ¿verdad? Y entonces lo que tenemos es un sistema donde hay muchos impuestos que pagan relativamente muy poca gente y entonces son con tasas muy altas, pero además muy complejos, muy difíciles de pagar. Simplifíquelo, elimine la mayoría de esos impuestos y los que sí hay que dejar, amplíe la base, es decir, elimine las exoneraciones, no la totalidad de ellas, pero elimine buena parte de esas exoneraciones, y eso le va a permitir bajar las tasas de los impuestos. Y entonces ahí usted hace que el golpe sea menor. De hecho, si usted baja las tasas de los impuestos, para la mayoría de la gente eso va a significar un menor pago de impuestos a cambio de que más gente va a estar pagando los impuestos y eso compensa la recaudación. Sí, no es el enfoque que le dio el gobierno, ¿verdad? sí, sí, y a ver, es que conforme uno va escuchando todos los días los titulares de los diferentes medios y ve el despilfarro, y voy a poner solo el ejemplo de Recope y el secretismo que existe alrededor de esa convención colectiva, pero es que a mí me parece increíble, por ejemplo, que el ministro de Seguridad vaya a rogar a la Asamblea Legislativa que le devuelvan parte del presupuesto que le recortaron el año pasado de 15.550 millones para cosas que uno pensaría, bueno, hay que confiar si es la palabra del ministro bajo juramento, uno tiene que confiar en eso y está diciendo que se van a ver afectados los policías, que va a haber cierre de delegaciones policiales, de que no va a haber, van a andar con chalecos antibalas vencidos, etcétera, etcétera. Y por otro lado uno escucha la convención colectiva de Recope en un año cuesta 19.000 millones. O sea, es muy difícil vender esa iniciativa de que paguemos solidariamente más impuestos sabiendo de que vamos a mejorar los servicios y que el país va a salir de la crisis, cuando en realidad lo que hay detrás es este tipo de cositas de las que en el discurso no están incluidas, o la nota que trae el diario La Nación el día de hoy en la portada: 32.000 funcionarios públicos ganan más de 2 millones de colones al mes. 32.000 funcionarios públicos ganan más de 2 millones de colones al mes. 20.000 ganan entre 2 y 3 millones de colones. 10.000, 9.577 ganan entre 3 y 5 millones de colones. Y 2.000 funcionarios públicos ganan más de 5 millones de colones. Entonces uno dice, puchica, ¿para qué voy a darles 60.000 pesos más de mi salario Sí. al mes para que entonces se los encarguen a la convención colectiva de Recope y entonces le den los anteojitos que los muchachos no se pueden comprar con su salario de dos millones y más? Es esa ambivalencia del Michael, discurso que cuesta mucho. O sea, yo sé que son temas separados, pero que cuesta mucho unificarlos porque al final de cuentas no, eso es no, lo que dice la gente. ¿Para qué le voy a pagar al Estado 60.000 pesos si gano 680.000 y le voy a pagar al año 60, 70, 80.000 pesos de impuesto de mi salario cuando lo que está al otro lado es una fiesta de recursos públicos? Aunque el discurso diga, estamos en contención de gasto. sí. Es que no son cosas separadas, Michael. Yo siempre digo que la hacienda pública es como una tijera que tiene 2 hojas. Una hoja es el gasto y la otra hoja es el ingreso. Usted necesita que las 2 hojas de una tijera estén bien afiladas para que corte bien. Bueno, usted necesita que tanto del lado del gasto como del lado de los ingresos, Hacienda, el Ministerio de Hacienda, Tributación, estén bien afilados. Y entonces, contención del gasto no es lo mismo que recorte del gasto. Y en toda la propuesta del gobierno no hay una sola medida de recorte del gasto. ¿Qué quiere decir contención? Contención quiere decir, vamos a hacer que el gasto crezca, pero no tan rápidamente como antes. Pero ojo, vamos a hacer que el gasto siga creciendo, nada más que un poquito menos, crece menos que de lo que crecía antes. Para poner cosas en perspectiva, Michael, estos 32.000 funcionarios le cuestan al país 96.500 millones de colones al mes, ¿verdad?
El otro día veíamos también otra noticia que decía, 5,000 pensionados de lujo se llevan 200,000 millones de colones a la casa al año, ¿verdad? 5,000 exfuncionarios, 5,000 pensionados de lujo se llevan 200,000 millones de colones. Y entonces ahí es donde uno dice, sí, en efecto, Michael, ¿para qué le vamos a dar más plata al gobierno si estas cosas van a seguir? Bueno, mientras el enfoque sea solo contención del gasto, estas cosas van a seguir. Por eso es que hay que meterle a la propuesta al Fondo Monetario Internacional un elemento de recorte del gasto, disminución del gasto. Y eso no está. No hay absolutamente nada en esa propuesta que sea disminución del gasto. Y insisto, ¿qué es contención? Contención es agarrar a estos 32,000 empleados que ganan, que ganan más de 2 millones de colones y decirles, bueno, a partir de ahora su salario ya no va a crecer tan rápidamente como antes, pero va a seguir creciendo, ¿verdad? Y entonces, ahí es donde yo digo, sí, un convenio con el Fondo Monetario Internacional, pero no este. A este lo que le falta es las medidas de recorte del gasto, las medidas de... Y ojo, la única forma de recortar el gasto en salarios es haciendo una reforma del Estado, porque usted no puede disminuirle el salario a una persona. La Sala Cuarta ha sido muy clara que justo o no justo, lo que ya usted se está ganando, ya no hay derecho a disminuírselo, ¿verdad? Pero si usted dice, ok, yo tengo Ministerio de Economía, Ministerio de Planificación Económica, Ministerio de Hacienda, usted dice, voy a fusionar esos 3 ministerios en uno solo, que se llame Secretaría de Economía o lo que sea, y esa Secretaría de Economía va a tener un departamento de tributación o un departamento de Hacienda Pública, un departamento de Planificación y Estudios Económicos y un departamento de Fomento Económico, pero entonces ya no tiene 3 ministros, ahora tiene un ministro. Ya no tiene 3 departamentos legales, ahora tiene 1. Ya no tiene 3 departamentos de proveeduría, ahora tiene 1, ¿verdad? Entonces, ahí se empieza a dar la disminución del gasto. Pero también, simultáneamente, y para mí es todavía más importante, cuando usted, por ejemplo, fusiona esas 3 entidades, se le facilita el tema de la coordinación de la política económica. Porque hoy tenemos el problema que lo hemos visto, ¿verdad? Pilar Garrido, ministra de Planificación, fue nombrada coordinadora del equipo económico. Pilar Garrido sale hace unos 3 meses y dice, 3, 4 meses, y dice, estamos a punto de eliminar la regulación del precio del arroz. Y entonces a sus espaldas se va la ministra de Economía, se reúne con el ministro de Agricultura, firman un decreto que se lo mandan al presidente, el presidente firma el decreto reafirmando la regulación de los precios del arroz. Y entonces a la coordinadora del equipo económico se la bailaron espantosamente, ¿verdad? Entonces, cuando usted tenga una sola Secretaría de Economía en el país que maneje todo el tema económico del gobierno, se acabaron esos problemas. Hay un solo ministro o ministra que es el responsable de la conducción de la política económica del gobierno. Se acabaron las contradicciones. Entonces, va a mejorar la formulación de la política pública. Ok, don Eli, para ir cayendo en concreto, entonces, renta global sí, pero ajustado. Sí, pero overjoleado, más que ajustado. Ok, overjoleado. Reforma del Estado que no está, debería de incluirse. Así es. Empleo público, sí. Empleo público sí, siempre y cuando, ojo, y este es importantísimo, que no digan hay que aprobar cualquier cosa de empleo público que se llame empleo público, no. Esa es la otra. ¿Verdad? Empleo público donde los actuales funcionarios que tienen salarios bajos se mantengan en el esquema actual, donde siguen acumulando pluses hasta que lleguen a alcanzar el nivel del salario global de su categoría. Si se les permite pasarse automáticamente, como pretenden algunos diputados, que en los primeros 6 meses se pasen de su esquema actual al nuevo sistema de salario global, vamos a tener se nos va a disparar el gasto público en alrededor de 32,000 millones de colones por año, por varios años, ¿verdad?
Entonces, eso hay que impedirlo, hay que impedir la celebración de nuevas convenciones colectivas, porque ahora dicen, no, vamos a permitir convenciones colectivas, pero que no les brinden incentivos económicos a los funcionarios. De ahí no, Michael, pero si usted en la convención colectiva para eso son las convenciones colectivas, además. Bueno, pero es que usted puede poner cosas que no representan un aumento de salario del funcionario, pero que representan un enorme costo para la sociedad costarricense. Y si usted pone, vamos a pagarle el dentista a todos nuestros funcionarios, listo, no le dio un aumento de salario, pero ya ese funcionario no tiene que sacar de su bolsillo para ir al dentista porque la institución se lo paga. Claro. Entonces es el equivalente de un aumento de salario. O usted puede agarrar y decir, mire, vamos a darle a todos los funcionarios de esta institución 60 días de vacaciones. 2 meses de vacaciones. Entonces, no les aumentó el salario, pero ganan lo mismo y solo trabajan 10 meses al año en vez de trabajar 11 meses y medio al año, ¿verdad? Y entonces para la institución es mucho más caro, porque la institución va a necesitar contratar más gente para que tenga durante todo el año una fuerza laboral estable, ¿verdad? Claro. Entonces, importantísimo eso. Igual, bueno, hoy traíamos, aprovecho para hacer el anuncio, para los que quieren ponerse al día, qué está pasando con convenciones colectivas. Hoy en la portada de Cere Hoy traemos una radiografía de convenciones colectivas hecha por nuestro compañero Gerardo Ruiz, y en este momento estamos berreando porque se está ocultando la información de lo que se está negociando con Recope, pero hay otras 13 que se están renegociando en este momento y tampoco sabemos qué se está renegociando y si nos va a costar más dinero o no al país. Solo hago este anuncio por si quieren entrar a ver cuáles son, para que se asusten, porque hay instituciones que tienen mucho músculo y puede que se estén negociando cosas que uno no sabe. Es aquí donde vuelvo al asunto. Con reforma del Estado sí se podría hacer un recorte de gasto. Con ley de empleo público va a ser solamente contención. Es decir, con ley de empleo público, estos 1.942 funcionarios que ganan más de 5 millones se van a seguir ganando los más de 5 millones. Estos 10.000 que se ganan entre 3 y 5 millones se lo van a seguir ganando. Y los 20.000 que se ganan entre 2 y 3 millones se lo van a seguir ganando. Y los 101.000 que ganan entre 1 y 2 millones se lo van a seguir ganando. O sea, ley de empleo público lo que no va a atacar el problema real, que igual vamos a tener que seguir depositando. Es que esta cifra a mí me impresiona. 335.000 millones al mes en pago de esos salarios. Michael, lo de empleo público es importantísimo. O sea, vos tenés razón en que esto no va a recortar el gasto, lo va a contener, pero lo de empleo público es importantísimo porque en el tema del gasto hay 2 dimensiones que uno tiene que medir. Uno es el nivel del gasto comparado con los ingresos, ¿verdad? Y ahí en Costa Rica estamos mal. El otro, o sea, básicamente para ponerlo en términos sencillos, somos una familia que nos gastamos 1 millón de colones al mes, pero que tenemos ingresos por 500.000. Eso es Costa Rica hoy, ¿verdad? La otra dimensión que uno tiene que analizar es cuánto crece el gasto versus cuánto crece el ingreso. Es decir, resulta que yo estoy gastando 1 millón y me ingresa medio millón, pero el próximo año yo voy a estar gastando 1.200.000 y mis ingresos apenas van a subir a 525.000, empeoré mi situación. Y eso es un problema muy serio. Bueno, esa es la razón por la cual se desequilibraron las finanzas públicas en Costa Rica, porque el gasto público empezó a crecer y a crecer muchísimo más rápido de lo que crecen los ingresos. Entonces, empleo público es vital porque es importantísimo eliminar o quitar esa tasa de crecimiento que trae el gasto en salarios. Entonces ahí no hay recorte y no hay recorte posible, no nos engañemos. Insisto, la Sala Cuarta ha dicho, los salarios de los funcionarios, con todos sus pluses, son un derecho adquirido. Lo que no es un derecho adquirido es que esos salarios tengan que crecer todos los años 5, 7 o 9% gracias a los pluses, cuando la inflación es del 0, 1 o 2%. Eso no es un derecho adquirido. Y entonces eso es lo que eliminaría la ley de empleo público. Y es importantísimo, no le restemos importancia a eso. A pesar, insisto, yo no le resto importancia, de que no representa recorte.
Es que yo no le resto importancia, lo que quiero decir es que la gente tampoco se tiene que engañar y pensar que con una ley de empleo público se van a acabar estas situaciones que nos están desangrando las finanzas. O sea, ya eso es una bronca que tenemos y como bien usted dice, no se puede deshacer. Pero con la ley de empleo público no es que mañana y voy a seguir con el mismo ejemplo, el periodista de Recope que se echa 3 millones al mes por estar sentado en la oficina de Recope respondiendo y enviando comunicados de prensa, no quiere decir que el otro mes va a dejar de recibir su salario. O sea, eso ya, tampoco hay que, la gente no se puede dejar engañar de decir, bueno, con empleo público está solucionado el tema de los sobrepagos o de los altos salarios dentro del empleo público. Eso no va a suceder. Es De importante, acuerdo. por supuesto, pero no soluciona el problema de fondo. Por eso le decía, para solucionar el problema Totalmente. de fondo hay que entrar a algo mayor, que sea una reforma del Estado que logre esa unificación de instituciones, reducir la planilla. Ocupamos 330.000 empleados públicos en este país, no sé. Bueno, yo he dicho, Michael, y lo sostengo, que el problema del Estado no es la cantidad de funcionarios que tiene, es precisamente el esquema de remuneración de los empleados. ¿Por qué lo digo? Porque uno busca comparaciones con otros países para ver quién está mejor, quién está peor, de quién podemos aprender buenas lecciones, ¿verdad? Entonces, cuando uno compara a Costa Rica con los países de la OCDE, ¿verdad? Organización a la que ahora estamos a punto de ingresar, y en la OCDE están las economías más desarrolladas del mundo. Eh, Solo en los últimos años han permitido el ingreso de países como México y Colombia y Costa Rica, pero la gran mayoría de los países que están en la OCDE son países europeos, Estados Unidos, Canadá, Australia, algunos de los de Asia, Japón, etcétera, ¿verdad? Comparado con los países de la OCDE, el tamaño de la planilla del gobierno de Costa Rica no es grande. Nosotros tenemos alrededor de un 13 a un 15% del empleo total o de la fuerza laboral empleada en el sector público. Hay países en la OCDE que tienen 25, 30 o hasta 40%. También hay países, ¿verdad? Como Japón y si no me equivoco, Inglaterra o Gran Bretaña, que andan por el 10, 11, 12%, un poco por debajo de nosotros. Pero nosotros estamos en cantidad de funcionarios en el tercio inferior de la tabla. A pesar de eso, el costo de la planilla de Costa Rica es el más alto de toda la OCDE. Costa Rica le dedica un 50% de la recaudación o de los ingresos del gobierno al pago de la planilla. Y el promedio de los países de la OCDE es 25%, es exactamente la mitad. Entonces, ahí es donde está el problema. Y por lo tanto, Michael, yo no creo que hay que despedir funcionarios masivamente, cosa que tampoco en un momento de crisis sería muy sensato, ¿verdad? Porque sería alimentar el desempleo. Lo que yo sí creo es que el esquema de remuneraciones del empleo público tiene que ponerse bajo control. ¿Perderán el empleo algunas personas? Sí, 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 tampoco puedo decir que no, porque si yo fusiono 3 ministerios en uno, o como en el caso de la ley Cerrar de Otón Solís, si yo fusiono 23 entidades en una sola, va a haber un montón de funcionarios administrativos, de departamentos legales, de proveedurías, que ya no van a ser necesarios. Pero los funcionarios de las áreas sustantivas, eso sí que van a mantener su trabajo, porque no queremos con la reforma del Estado cortarle al Estado o al gobierno la posibilidad de dar servicios. No, al contrario, lo que queremos es que use mejor los recursos para que pueda brindar mejores servicios públicos, ¿verdad? Pero entonces no se trata de despedir empleados, se trata de poner bajo control el esquema de remuneraciones. Por eso es que la ley de empleo público es vital, pero de la mayor suficiente. No es suficiente porque es solo contención del gasto. Necesitamos la reforma para hacer el recorte. Okay, voy a hacer un recorrido por los otros proyectos de ley que van enmarcados en este tema del FMI para que me dé una opinión, Don Eli. Ley de impuesto especial sobre los premios de lotería. Sí. Michael, en este país, eso no genera mucho.
lo que hace es restarle atractivo a la lotería, entonces con eso van a afectar a los programas sociales que la lotería financia, pero además con el prurito de que hay un monopolio de la lotería que lo tiene la Junta de Protección Social, con este tipo de cosas lo que están haciendo es fomentando un mercado negro. Entonces el gobierno, de la mano con ese impuesto, presenta un proyecto para prohibir las otras loterías. Los tiempos, todo el mundo sabe que los tiempos son ilegales, ¿verdad? Todo el mundo sabe a dónde venden lotería informal y la policía lo sabe y todo el mundo lo compra y todo. Tienen rótulos, Y entonces van a 85, prohibir. pago 85, pago 95. Ahí por mi casa hay como 3 Sí. ventas de panameña. Vos caminás por el centro de San José y en todas las esquinas, ves, pago 80 veces, ¿verdad? Entonces, lo que se va a fomentar con eso es un mercado negro de lotería. Eso no le va a funcionar, o sea, no van a recaudar lo que pretenden recaudar porque la gente va a abandonar la lotería tradicional en favor de otros juegos de azar informales, ¿verdad? Ok, el otro proyecto que anda por ahí es la ley de reducción de beneficios fiscales, que es el de tema de exoneraciones, que ahí va incluido eliminar la exoneración al salario escolar de los empleados públicos, entre otros. Bueno, yo creo lo de eliminar la exoneración del salario escolar es una cuestión de justicia, ¿verdad? Es un salario adicional que ellos reciben, un 14º salario, que es un beneficio que nadie en el sector privado tiene y no hay ninguna justificación, ninguna razón para que eso siga estando exonerado. Ok, la otra es impuesto a casas de lujo, que ya hemos hablado de ese tema. Sí, que es un impuesto, rápidamente, es un impuesto muy grosero porque de hecho está duplicando la tasa del impuesto territorial para las viviendas, digamos, las de menor valor dentro del rango de los que tendrían que pagar, ¿verdad? Y recordemos que este es un impuesto que no grava la fuente de los ingresos. Y entonces puede haber personas o familias con propiedades valiosas porque las heredaron, pero que no generan el flujo de caja necesario para pagar ese impuesto. Entonces, es un impuesto terriblemente grosero, disfrazado de justicia social, pero tampoco va a lograr lo que ellos creen que va a lograr. Ojo, que ellos, las proyecciones de ellos es que con esto se va a recaudar, ahora no recuerdo, Michael, si vos tenés la cifra, que con este impuesto se va a recaudar algo así como 12 veces más de lo que se recauda con el actual impuesto a las viviendas de lujo. Las viviendas de lujo están recaudando como una décima parte de lo que se creía que iban a recaudar. Entonces, difícilmente se le sostienen las proyecciones al gobierno. Sí, no recuerdo la cifra, ahorita la busco. Quedan dos que también han sido bastante cuestionados. La ley de aporte solidario temporal sobre las utilidades de las empresas, que ya los bancos no están de acuerdo con eso. Algunos de las instituciones más bien hay que estarles inyectando plata. O sea, yo no sé qué nos va a dar Habdeba de sus ganancias para solucionar la crisis fiscal, si más bien hay que estarle inyectando plata. Iba incluido CNP, etcétera, etcétera. Y la venta de cartera de CONAPE, que todavía no está presentado el proyecto de ley. Es el único proyecto de ley de que se anunció de que iba dentro de la negociación y el gobierno no lo ha presentado aún en la Asamblea Legislativa. Sí. El aporte solidario, qué nombre más espantoso, pero el del aporte solidario de las empresas públicas es un proyecto que hay que analizar con cuidado. En principio, Michael, yo estoy de acuerdo si el Estado, o sea, yo no estoy de acuerdo con que el Estado tenga empresas, pero si las tiene, las empresas deberían de pagar dividendos a su dueño. ¿Y quién es el dueño de ellos? Es el Estado, ¿verdad? El problema es que la forma en que está establecida la legislación en Costa Rica, por ejemplo, las empresas de servicios públicos, el ICE, AIA, SPH, etcétera, ¿verdad? La ley de ARECEP, la ley reguladora de los servicios públicos, dice que esas empresas no generan utilidad. El modelo de regulación, que es un modelo del servicio al costo, lo que hace es analizar la estructura de costos de la empresa y entonces se dice, ok, usted tiene costos de 100 y vende 50 unidades, entonces cada una la tiene que vender a 2 colones para cubrir sus costos. Pero le voy a dar un margen, digamos, en vez de que lo venda a 2 colones, lo va a vender a 2 colones 10
para que usted genere un margen, pero no es una utilidad, es un margen para reinvertir en el negocio. ¿Por qué? Porque todos los años hay nuevos usuarios, la población está creciendo, porque en acueductos hay todavía muchísimas zonas que no tienen alcantarillado, entonces todo eso hay que financiarlo, ¿verdad? Y entonces, si usted le quita esa plata, ese excedente a las empresas de servicios públicos, lo que va a provocar es un aumento de tarifas, porque las empresas van a tener que solicitarle al ARECEP que le aumente las tarifas para poder hacer las inversiones. Entonces, esto es un impuesto solapado. Es un impuesto solapado, que en vez de cobrárselo directamente al usuario, se le va a decir a las empresas de servicios públicos, suban sus tarifas, aprieten ustedes a sus clientes, pero la plata es para el gobierno. Y en el caso de las empresas en competencia, los bancos, por ejemplo, el INS, de ahí las utilidades de las empresas son lo que se utiliza para recapitalizar y poder hacer que las carteras de crédito crezcan. Yo creo que ahí sí se puede cobrar algo, porque no toda la utilidad se va a esto, ¿verdad? Buena parte de la utilidad de los bancos termina depositada en bonos del gobierno, etcétera, ¿verdad? Entonces yo creo que de ahí sí puede salir un poco de dinero. Lo que sí, y creo que el proyecto no lo toca Michael, es, no voy a asegurar que no lo toca porque no me lo he leído, pero no se ha hablado de esto, que a mí me parece que es una barbaridad, es que entidades que dependen del presupuesto, es decir, entidades que dependen de las transferencias que les hace el Ministerio de Hacienda, esas entidades que tengan un superávit a final de año y que en vez de devolverlo a la caja única, lo inviertan en bonos del gobierno, porque entonces eso debería esa práctica hay que prohibirla, hay que eliminarla, porque ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que con nuestros impuestos se les da plata a instituciones como el PANI o el INDER o las universidades cualquiera, públicas ¿verdad? lo hacen también. Las propias universidades públicas. Con el dinero de nuestros impuestos se les da la plata, no ejecutan la totalidad y entonces ponen la plata en bonos del gobierno y entonces el gobierno tiene que pagarles intereses por la plata que el gobierno les dio y ellos no ejecutaron. Sí, Eso hay que diseñarlo con cuidado porque hay entidades que por supuesto tienen inversiones que se hacen a lo largo de varios años, ¿verdad? Si usted va a construir un aeropuerto, no se construye en un año, ¿verdad? Entonces, aviación civil, por ejemplo, puede ser que tenga un superávit a final de año, pero que ese superávit no sea por mala ejecución, sino porque el proyecto va, ¿cómo se llama? Lleva varios años y entonces ese superávit ya está comprometido con el desarrollo de ese proyecto. Sí, como lo que pasa con las entonces, casas de interés social con el Ministerio de Vivienda, por ejemplo. Que decían, no son claro, superávits no porque son proyectos a 2 o 3 años que están desarrollándose y que usted puede aparecer en números como superávit, pero son dineros comprometidos. De acuerdo, pero eso incluso se puede manejar por medio de la caja única. Si son dineros que están comprometidos, en vez de tener que pagarles interés, o sea, en vez de que Hacienda le pague intereses a Aviación Civil por tener bonos de Hacienda, la plata se debería depositar en la caja única, en una cuenta a nombre de Aviación Civil, para que entonces se sepa, ok, esa plata es de Aviación Civil, pero está depositada ahí en la caja única. Sí. Es más, si Aviación Civil al final del 2021 tiene 800 millones de dólares y en el 2022 solo va a usar 200 millones de dólares, los otros 600, de Hacienda debería poder jinetearlos, siempre que le garantice al Ministerio, perdón, a Aviación Civil, que se los va a dar cuando Aviación Civil los necesita de acuerdo a su plan de inversiones. Sí, el problema es que aquí algunos juegan como el roco, voy a decirlo popularmente, el roco de 40 años mantenido que vive en la casa de la mamá, le pide ayuda para mantenerse y va haciendo un ahorro y cuando la mamá necesita, le cobra los intereses, no, ni siquiera le da el ahorro, le da la plata, pero le cobra intereses sobre lo que la mamá o el papá le dieron durante un montón de tiempo. Eso es lo que hacen muchas instituciones, básicamente. Don Eli, entonces, para caer en concreto... Qué triste. ¿Ah? No, qué triste que le digan roco a alguien de 40, ya cuando uno supera los 50, eso golpea muy fuerte. Me lo dije a mí mismo, don Eli, tranquilo, no lo tome personal. Ni se tome personal algunos de los comentarios del día de hoy. Vea, entonces, para ir cayendo en concreto,
Eh, a esta negociación con el FMI le falta una reforma del Estado y ajustes en los proyectos que ya están para que golpeen menos a la gente en los que son proyectos de materia de impuestos. Es así la conclusión, si me equivoco me dicen. No, esa es la conclusión. Y sí explicar que, a ver, no podemos pretender que se haga la reforma integral del Estado y menos en el plazo de 4 meses que queda para aprobar esto, ¿verdad? Yo por eso hablaba o sea, de dar primeros pasos. El proyecto de ley cerrar de Otón Solís, o ahora hay un proyecto similar que lo presentó el diputado Eric Rodríguez Steller. Rodríguez Steller. Agarró el mismo proyecto de Otón y lo cambió. Sí, eso ya tiene camino recorrido, eso podría aprobarse, dispensarse de trámites, aprobarse relativamente rápido. El punto es que se dé la señal de que esto no es solo una medida temporal de contención del gasto para equilibrar las finanzas, porque necesito salir a pedirle plata prestada a los mercados, a los inversionistas, sino de que se están empezando a hacer las reformas de fondo que le van a permitir al país que una vez que ya no estemos con el Fondo Monetario Internacional, sigamos siendo más eficientes en el gasto público. Entonces, no se trata de pretender completar la reforma del Estado en los próximos 4 meses, no. Se trata de que se incluyan elementos de reforma del Estado y que permitan recorte del gasto entre los proyectos que van como parte del paquete del Fondo Monetario Internacional. Dice Edmond, bueno, hay muchos comentarios el día de hoy. Edmond dice, por favor hablen del tema de la caja, van a caerle al ingreso global, no solo sobre el salario. Un día de estos, Edmond, de hecho es una buena sugerencia, voy a buscar gente que nos vengan a compartir, a conversar, cuánto pagamos en cargas, porque a veces algunos dicen, no, de IVA, el impuesto del salario es muy bajo, pero si sumamos todos los impuestos, caja del seguro social, impuesto a la gasolina, IVA, renta, etcétera, etcétera, yo estoy seguro que como país y como ciudadanos terminamos pagando una carga de impuestos bastante alta. Vamos a preparar un programa de eso y lo vamos a traer aquí para conversarlo. Hay muchos comentarios hoy, pocas preguntas, muchas personas a favor o en contra de esta propuesta. Para ir cerrando, Don Eli, entonces, ¿cómo ve el panorama político? Hay un sector empresariado, sindicatos que le piden al gobierno haga una pausa de un mes, ajuste los proyectos y volvemos a retomarlo. Tome en cuenta a los trabajadores, tome en cuenta al sector empresarial que está asustado con algunos de los proyectos de ley. El presidente dice no. En la Asamblea Legislativa, la diputada Hernández, por ejemplo, decía en una nota el día de ayer que la agenda tiene que mantenerse, pero que los proyectos tienen que ajustarse lo antes posible. ¿Cómo ve usted el panorama para esto? Bueno, en este momento es difícil leer. En una pregunta de Gwen Samayoa que dice, ¿cuánto tiempo más se puede atrasar la negociación con el FMI? Costa Rica tendría más opciones viables. Bueno, la pregunta de cuánto tiempo más se puede atrasar la negociación con el FMI es complicada, ¿verdad? El gobierno ya se comprometió con el Fondo Monetario de que en 5 meses iban a tener aprobado aquí en Costa Rica los compromisos que Costa Rica asume ante el Fondo Monetario Internacional. Y si ahora empezamos a trazar eso, la señal que se envía a los mercados internacionales no es buena, ¿verdad? Sin embargo, si se le va al Fondo Monetario y se le dice, mira, vamos a presentar una propuesta más ambiciosa, más grande, donde vamos a incluir reforma del Estado, recorte del gasto, y vamos a modificar estos impuestos para que no afecten tanto a la población, creo que es posible conseguir por ahí el espacio. Pero yo creo que deberíamos de hacernos a la idea de que sí, que el plazo que tenemos es ese, no tanto por el Fondo Monetario Internacional como por las señales que le estamos mandando a los mercados internacionales. No nos olvidemos que este año el gobierno necesita financiar aproximadamente un 13,5% del PIB. De ahí eso viene siendo más o menos unos 9, 10 mil millones de dólares entre el déficit fiscal y las amortizaciones a la deuda que ya tenemos.
se va esa cantidad, pues, entre 9 y 10 mil millones de dólares. Y es un montón de plata. El Fondo Monetario nos estaría dando 1.750 a lo largo de 3 años. O sea que en realidad lo que nos van a dar son 500, 600 millones al año, ¿verdad? Entonces todavía necesitamos este año financiar otros 9.000 o 9.500 millones y es mucha plata. Por lo tanto, los mercados internacionales son importantes, ¿verdad? El entorno es complicado, en parte es complicado porque el gobierno una vez más negoció con el Fondo Monetario sin incluir a representantes de la oposición, sin incluir a los diputados. Los diputados se enteran por primera vez de los compromisos que asumió el gobierno una vez que el gobierno asumió los compromisos. Entonces, como ellos no tuvieron participación en la elaboración de la propuesta, no la sienten como propia y es normal y es lógico que los diputados vayan a querer hacer ajustes, como los que sugiere doña Silvia, ¿verdad? Y algunos diputados simple y sencillamente se van a oponer. Creo que la propuesta de UCAEP con la ANEP y con la mesa esta de diálogo de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, me parece que es absolutamente insensata. Eso de suspendamos por un mes para ponernos de acuerdo, no señores, ya eso pasó. Ahora el lugar donde hay que ponerse de acuerdo es en la Asamblea Legislativa y ahí es donde se tienen que enfocar las negociaciones. Ya hubo diálogo nacional, ya hubo mesas de diálogo de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. De ninguna de las dos salieron los elementos para una reforma integral como la que se necesita hacer. Y un mes más lo único que va a hacer es atrasar las cosas, no nos va a permitir solucionarlas. Entonces, creo que es en la Asamblea Legislativa donde hay que concentrar el esfuerzo de avanzar, pero avanzar hacia el mejor acuerdo posible y no simplemente avanzar con la propuesta del gobierno porque no es la mejor, definitivamente que necesita ser modificada y mejorada significativamente. Muchas gracias, don Eli. Muchas gracias a vos, Michael, por tenerme. Gracias a toda la audiencia. Y bueno, ahí estoy a las órdenes incluso de los que no entienden nada de nada y dicen que yo soy del PAC. Nunca he sido del PAC y nunca seré del PAC y creo que las críticas que hago lo demuestran, ¿verdad? Pero bueno, ¿saben? Yo entiendo que cuando uno está en estas lides se expone a ataques que tienen otros fines, ese ataque de querer identificarme a mí con el PAC. Yo creo que la misma gente del PAC lo alimenta para cuando ven a un rival formidable que tienen que minimizar, y la mejor estrategia es hagámoslo aparecer como uno de los nuestros para que la gente no confíe en él. Bien, gracias, don Eli. Buenos días. A vos. Y muchas gracias a ustedes por su compañía. Bueno, hay muchísimos comentarios el día de hoy. Algunos no me dan chance de leerlos. Muchas son opiniones a favor o en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto que vamos a seguirle la pista a lo que vaya sucediendo en los próximos días con los proyectos de ley. Ya dijo el Ejecutivo que no los va a suspender. Bueno, entonces vamos a ver qué estrategia va a implementar, si es que tiene alguna estrategia, para convencer a la mayoría de diputados. Recordemos que estos proyectos de ley casi que todos necesitan al menos 38 votos para aprobarse y en este momento el ambiente está un poco complicado a nivel interno. Les decía, particularmente esta semana, el presidente finalmente va a dar, bueno, vamos a ver si lo hace, dice que va a dar cuentas por el caso UPAD el próximo miércoles y que está dispuesto a responder todas las preguntas, que va a ir al plenario. Vamos a ver, porque esto va a generar definitivamente fricciones entre los sectores de oposición y por supuesto del gobierno, que tiene que negociar de una u otra forma algunos de estos proyectos. Vamos a ver si la oposición genera algún tipo de músculo y le dice al gobierno, señores, esto sí, esto no, y tiene que incluir esto. Vamos a ver si lo hace. Va a meterse a reforma del Estado, por lo menos algo parcial, va a unificar van a lograr unificar algún tipo de instituciones para eliminar gasto. Vamos a ver
esa situación que se va a dar en los próximos días. Gracias por su compañía. Les recuerdo que mañana vamos a hablar con doña Carla Cogi. Ustedes la vieron la semana pasada hablando sobre el tema de renta global. Nos dio una amplia explicación muy técnica, pero muy entendible de cómo va a funcionar el nuevo impuesto si es que se aprueba. Y vamos a ver mañana el tema de las deducciones y también el tema de casas de lujo, que también nos quedaron algunos temas pendientes. Muchas gracias por su compañía. Muy buenos días.